Este programa es una presentación Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos a otra edición semanal de este ciclo de entrevistas de Punta News en Canal 2. Un gusto reencontrarnos con ustedes después de una semana que no los acompañamos, que nos tomamos unos días de descanso después de la elección departamental y después de compartir con ustedes lo que fueron los resultados de la elección. Agradecemos mucho también la repercusión que tuvo la entrevista que le hicimos al intendente electo Miguel Abella. La verdad que nos gustó mucho recibir las repercusiones y los comentarios de ustedes. Y hoy retomamos este ciclo con también un jerarca que en este caso deja una actividad que lo tuvo en este periodo al frente de uno de los institutos, yo diría que tienen más que ver con la sensibilidad, además, social y por la temática, digamos, que aborda, que es el caso de INAU Maldonado. Estamos hoy compartiendo este espacio con Eduardo Rodas, a quien le damos las gracias por estar nuevamente en este ciclo con nosotros. Que bueno, Eduardo, estás cerrando tu gestión al frente del INAU, vos sos funcionario del MIDES, ahora vamos a hablar de eso también, pero cerrás, digamos, tu gestión, en estos días lo hiciste, después de estar al frente de la dirección departamental de INAU. Exacto, bueno, muchas gracias por la invitación. Un día verdaderamente movilizador desde lo emocional, porque en estos 3 años de gestión, donde diariamente estamos trabajando con un equipo muy sólido, muy profesional, pero muy humano, se generan afectos y hoy bromeaba con lo que hacen las murgas, que se retiran prometiendo regresar. No es el caso de mi persona en este lugar que es INAU, pero realmente fueron 3 años movilizadores porque trabajamos temáticas muy sensibles, nada más y nada menos que atendiendo las situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, y vayan que les pasan cosas a los gurises en nuestro país. ¿Cómo encontraste INAU Maldonado cuando asumiste? ¿Y qué podemos decir ahora que cerrás gestión después de 3 años, ¿no? Bueno, el balance es positivo por lo que logramos. Alcanzamos objetivos que 3 o 4 años atrás no estaban ni siquiera en la mira del instituto, en la mira de quienes integraban el directorio. Un ejemplo concreto. Desde el año 2005 que trabajo en políticas sociales en Maldonado, en el MIDES, desde aquel tiempo en Aiguá los vecinos me preguntaban por qué acá no tenemos un CAIF, que no era una responsabilidad del MIDES, pero era una demanda de la gente. Y en pocos días después que asumí el cargo, en junio del 2022, el intendente Antía me dijo que había un acuerdo desde el año 2013, repito, desde el año 2013, entre UTE e INAU, que le había dado un terreno en comodato para la construcción de un CAIF, y el INAU nunca lo había hecho. Desde el año 2013. Lo hablé con quien era presidente del directorio, el doctor Pablo Abdala, con el directorio en general, lo hablamos con el intendente, y hoy Aiguá tiene su CAIF funcionando, donde atiende una cantidad de gurises muy ¿Y la importante. razón por la cual nunca lo había construido INAU? Nadie la sabe. Primero, que el directorio que en ese momento estaba no sabía la existencia de ese comodato, a tal punto que era un comodato por 20 años y ya habían pasado un montón de años y nunca se había ejecutado la obra. Pocos meses después, y casi de manera paralela, una fundación, Sofía, vinculada a la conferencia episcopal, nos hizo llegar su inquietud de tener en la capoeira un
club de niños que atendiera contra horario de la escuela los niños de la zona, y lo pudimos materializar. Está próximo a abrirse en estos días el tercer CAIF de San Carlos, que nos parecía necesario, lo pudimos materializar. Abrimos un centro juvenil en el Balneario de Buenos Aires, logramos aumentar la capacidad de atención en el CAIF Semillitas y en el CAIF de la Capoeira. O sea, hay logros que están ahí, que son palpables, que se alcanzaron, no por mérito solamente personal, sino que hay un equipo de trabajo que me acompañó en estos años de gestión, y naturalmente el directorio de INAU, que en definitiva es quien pone la plata, quien puede conseguir los recursos para hacerlo. Entonces, estamos felices de lo que hicimos en estos 3 años, pero preocupados, insisto, con todo lo que le pasa a los gurises, porque también ahora voy a contar las cosas oscuras de la sociedad. En estos 3 años tuvimos que presentar en Fiscalía muchas denuncias de abuso de menores, de explotación sexual de adolescentes. En algunos casos la justicia ya pudo actuar y esas personas han sido procesadas, y otras, bueno, aún están en la vuelta, ¿no? Una cosa que llama muchísimo la atención, sobre todo desde que tenemos la especialización de Fiscalía y además desde que se reorganizaron, uno mira, por ejemplo, en los juzgados especializados de San Carlos también, ahí se va todo lo que tiene que ver con violencia doméstica, género, abusos, etcétera, etcétera. La cantidad de casos impresionantes que se presentan día a día, y como que además hay zonas del departamento, independientemente de dónde que los juzgados estén radicados ahora en San Carlos, pero que especialmente parece haber, cuando uno mira las carátulas de esos expedientes y las carátulas de las audiencias, de los temas que tratan, lugares donde el tema, por ejemplo, de abuso hacia menores, abusos de distintos tipos, es como que tuvieron una mayor incidencia, y a su vez, cuando uno escarba un poco más en el tema, la mayoría de esos casos están dentro del ámbito familiar. Yo diría que el 99%. Cuando hablamos de un abuso sexual o maltrato físico, nunca sucede por parte de un desconocido. Siempre sucede de la puerta de la casa para adentro, con alguien muy cercano a la víctima. A veces un abuelo, a veces un hermano mayor, a veces una madre. A veces una madre abusa de un hijo adolescente, aunque cueste creer, sucede. Y ahí es el rol de INAU, que si no fuera triste sería cómico. Tiene que cuidar a los niños de su propia familia, protegerlos, y ahí es cuando la justicia determina el amparo. Tenemos ingresos en estos 3 años, y en estos últimos tiempos se dieron varios casos de bebitos que hoy están bajo amparo porque nacieron con cocaína en sangre, porque sus madres durante todo el embarazo no tuvieron controles, pero además consumieron cocaína, consumieron pasta base. Entonces hay que ponerse a pensar cómo está ese cerebro que estaba en formación durante la gestación, cómo nace. Y ahí comenzamos todo un proceso con la salud para tratar de mejorar. ¿Cuántos chicos, digamos, desde bebés en adelante están bajo amparo de INAU hoy, ahora que vos cerraste? En Maldonado alrededor de 90, entre bebitos y adolescentes. Y en estos años de gestión, en estos últimos 3 años tuyos, ¿dónde se vio más la incidencia? ¿Más cantidad de bebitos pasaron a amparo o es una cosa que...? En igual porcentaje, bebés como escolares como adolescentes. Tal vez hay, en el caso de los adolescentes, más chiquilinas, más sexo femenino, pero también en el caso de las y los adolescentes que ingresan, hay mucho tema de salud mental, mucho tema de abandono familiar, mucho consumo problemático de sustancias. Hemos tenido ingresos de adolescentes que el Poder Judicial determina el amparo con 17 años, que desde los 10 o los 11 años venían consumiendo distintas drogas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Y a propósito de lo que se viene, creo que habría que pegar un golpe de timón en cómo se llevan adelante las gestiones en cuanto a la atención de niños, niñas y adolescentes, porque no puede ser solo responsabilidad de INAU cuando tenemos que hablar de salud mental, consumo problemático de sustancias. Entonces acá a lo mejor tiene que reverse desde el Código de la Niñez
el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la atención en salud mental, secundaria, UTU, todos los actores que tienen que ver con lo que le pasa a los gurises, trabajar mancomunadamente. Además, yo me acuerdo, ¿no?, de lo que habíamos hablado el año pasado contigo, del tema de la estigmatización también, ¿no? Porque mucha gente confunde y piensa que los chicos que están bajo el amparo del INAU, primero son necesariamente chicos infractores, cuando no, en realidad. Los chicos infractores es otra la historia, sí, claro, no pasan al amparo del INAU. Después hay una estigmatización de pensar que el INAU es una especie de cárcel, que los tiene que tener a los chicos, digamos, contenidos, y la gente no sabe que los chicos, digamos, vienen de sus estudios, pueden hacer vida social, de hecho ustedes estimulan también que hagan otras actividades, pero la gente se queja de que se generan muchas veces determinados ambientes y dicen, son los chicos del INAU. Exacto. Y además muchas veces pasan cosas a veces en tienen la ciudad. razón también. Claro, a veces pasan cosas en la ciudad con jóvenes que no son de INAU. Muchas veces lo he comentado en distintos medios de prensa, cuando se arma un lío a veces en la cercanía del puerto de Punta del Este o en la ramblita de Piriápolis, grandes trifulcas, peleas masivas, no hay ninguno de INAU. Y muchos de los gurises andan en el auto el padre y la madre y van a universidades privadas o a colegios muy caros. Entonces no hay que estigmatizar, como tú muy bien decías. Pero existe esa Existe, estigmatización con respecto a los chicos del INAU. Incluso muchas veces me decían, ¿por qué salen? Y yo les decía, no están presos en INAU. Algunos van a hacer deporte, algunos van a la UTU, algunos van al liceo. Algunos hay que llevarlos a atención psiquiátrica, a controles al hospital, al dentista, igual que cualquiera igual de nuestros hijos, digamos, de nuestros familiares, ¿no? Y bueno, como todo joven, a veces se manda alguna macana en la calle, también hay que decirlo, ¿no? Ahora, ¿ha influido en algo en estos 3 años, así como vos decías, bueno, voy a contarlos, la oscura, ¿no? La cantidad de chicos que son abusados físicamente, sexualmente, que son violentados de formas. Pero, por ejemplo, el tema de las adopciones y el cambio que hubo con la LUC, ¿incidió positivamente? Sí, incidió positivamente. Hoy no puede demorar ningún trámite de adopción más de 18 meses. Antes había gente que estaba 3, 4, 5 años para poder adoptar. Igualmente yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan ¿por qué demora tanto? No estamos regalando un perrito, no estamos regalando una planta. Estamos entregando y somos responsables de tratar de asegurarnos de que ese niño o esa niña que se van a adopción, no se puede garantizar nada en la vida, pero que esté en las mejores condiciones. Entonces pasan por un montón de entrevistas con las trabajadoras sociales, con las psicólogas que se encargan de esa tarea, porque pensemos, si dentro del ámbito familiar, donde hay lazos sanguíneos, muchas veces les pasan cosas horribles a los niños dentro de su casa, en este caso que si lo estamos dando en adopción a personas extrañas, tenemos que tratar de tener las mayores garantías. Y esas entrevistas son muy importantes. Hace muy poquito una de las psicólogas que se encarga de la tarea nos decía de alguien que se había acercado para pedir asesoramiento en cuanto a la adopción y después de la entrevista la propia persona se dio cuenta que no estaba en condiciones de adoptar. Entonces a veces los deseos son más fuertes que la realidad para poder adoptar. Entonces por eso es que lleva un tiempo, un trámite. Sí, y sigue existiendo el tema de que una vez que se admite, digamos, la adopción, pero hay un plazo de cualquier manera en el cual se sigue controlando, digamos, ciertas cuestiones. Por supuesto. ¿Y qué daño? Porque hemos tenido situaciones en otro programa que es Acogimiento Familiar, de gente que se presenta voluntariamente a decir yo tengo tiempo, capacidad de cuidados, puedo brindar cuidados, y tiene durante mucho tiempo niñas o niños de INAU. No es una adopción, pero lo tienen mucho tiempo, a veces 1 año, a veces 2, y un día, por ejemplo, esa niña creció o ese niño se hace adolescente, muestra la natural rebeldía de todo adolescente y viene con él de la mano y te dicen, lo quiero entregar. ¿Qué daño estamos haciendo en ese niño? Por eso hay que ser muy responsable cuando decimos, quiero brindar cuidados o quiero adoptar. No es así de simple porque
estamos trabajando con personas. Sí, no es una cosa, ¿no? No es ahora una cosa, sí, por eso ahora yo... no, me gusta, cuando me gusta está todo bien y cuando se complica la cosa vengo y lo entrego. Exacto, ¿no? y hemos tenido casos en estos años donde me tocó estar en la dirección departamental de personas que a lo mejor movidas por la buena fe en un principio, después se dieron cuenta que no tenían capacidad de cuidado y terminan entregando nuevamente en INAU a ese niño o a esa niña. Generando además en los chicos un trauma y una cuestión Brutal, mucho mayor. porque ese niño que se fue con esa persona antes había sido tal vez abandonado por su propia familia, entonces vuelven a sufrir otro abandono. Es brutal lo que le pasa. Y muchas veces cuando vemos comportamientos de adolescentes donde me dicen, mira lo que hacen, pero vos sabés todo lo que le pasó. Hemos detectado, Laura, situaciones que una chiquilina capaz que confiesa a los 15 o 16 años que desde los 8 venía siendo abusada, por ejemplo, por el padre, por la pareja de su madre. Uh-huh. Somos conscientes del daño en la salud mental de esa niña que de repente a los 15 años recién se anima a confesarlo. Hemos tenido casos de niños y de niñas en los CAIF que atienden una población hasta los 3 años, uh-huh, que han podido contar a los 3 años a su maestra, a su educadora, a su psicóloga, a la trabajadora social del centro, situaciones que las puedo calificar de repugnantes. Entonces, sí, y del ámbito familiar. Y que vienen del ámbito familiar. Entonces, le decía hoy en esta despedida de las compañeras y compañeros de trabajo, qué suerte que existe INAU, qué suerte que tenemos un instituto que puede cuidar a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes que sufrieron y por algo el Poder Judicial determina que tienen que estar en INAU. Que no están para toda la vida, porque a veces se puede trabajar una situación de amparo con una abuela, con una tía, con la madrina, con la propia madre a veces. Uh-huh. Hemos tenido casos de mujeres que no podían brindar cuidado por estar en un consumo problemático de sustancias, de drogas. Esa mujer, esa madre, pasa por un proceso de rehabilitación, puede demostrar que dejó de consumir y puede volver a tener a su hijo o a su hija nuevamente a su cargo. Ahora, ¿qué pasa cuando un chico está bajo el amparo de INAU, llega a los 18 años? ¿No hay un familiar que pueda hacerse cargo, que lo pueda recibir en su casa? ¿Sigue estando ese chico después de los 18 años en algunos casos INAU? tenemos prórrogas que van hasta los 19 o pueden ir hasta los 20. ¿Y si no? Y si no, pasa como nos pasa a cualquiera de nosotros. Tiene que rehacer su vida porque ya es mayor de edad. El INAU atiende a los menores. Pero, quiero decir algo, en estos momentos, desde hace 2 años, una de las chiquilinas que se crió en INAU está estudiando en la Universidad de Montevideo Ciencias de la Comunicación, así que seguramente vas a tener una colega. Otra de las gurisas que se crió en INAU prácticamente fue a la Escuela de Especialidades de la Armada y hoy trabaja en prefectura. Claro, pero digo, a ver, todos sabemos que Uruguay no es un país que los chicos de 18, 19, 20 consigan un trabajo y que puedan pagar un alquiler de ese trabajo, pagar luz, pagar las cuestiones mínimas que si vos alquilás, aunque sea una pieza. Sí, claro. Y vivir y comer y trasladarse y vestirse y todo lo que implica la vida. ¿Se los sigue ayudando de alguna manera? ¿Se le sigue dando algún respaldo? Se le sigue dando respaldo cuando el joven, por ejemplo, quiere estudiar, quiere trabajar. Tenemos otros gurises que se están formando en los talleres de Don Bosco y siguen teniendo el acompañamiento de Montevideo. Eran de acá, se fueron a Montevideo, están estudiando, se les da acompañamiento. Y después, la dura realidad es que algunos no quieren estudiar, no quieren trabajar, cumplen 18 años y se van. Como la vida misma, como todos nosotros. Eduardo, y a ustedes los invitamos a hacer una pausa y enseguida seguimos dialogando. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo. Cada gota, cada respiro, risa,
sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Continuamos charlando y compartiendo esta entrevista con Eduardo Rodas, quien hasta hace poquitas horas estuvo al frente de INAU Maldonado y está dejando su gestión de estos últimos 3 años. Eduardo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a jubilar? Bueno, ¿vas a volver a tu cargo en el MIDES? Soy director de división, director de carrera en el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajé 17 años, 3 años ahora en INAU. Le comentaba hoy a un colega tuyo, son 20 años en tareas de altísimo estrés, porque no solamente el fin que persiguen los lugares donde trabajé, sino también gestionando recursos humanos, lo que implica un desgaste físico y emocional diario. Ahora, en principio, en junio me voy a tomar licencia, porque tengo muchísima licencia atrasada, acumulada, entonces me voy a tomar licencia. Voy a pensar, mientras vengo a pescar, qué hacer de mi vida. Tengo todo en condiciones como para jubilarme, la edad suficiente, los años de aporte necesarios. Esa es una opción y bueno, estamos en un proceso de evaluación. Pensándolo, por lo pronto descansar. Pero siempre persiguiendo proyectos, ¿no? Yo creo que una cosa importante, saliendo de lo laboral, es que las personas envejecen cuando empiezan a hablar solamente de los recuerdos y no tienen proyectos. Entonces, sí, yo me acuerdo una vez alguien pienso me de esa dijo, manera. Sí, yo recuerdo una vez que alguien me dijo, no, porque hablando de un tema de una separación de una pareja, ¿no? Me dijo, no, porque fíjate que nosotros lo único que sostenía esto eran los proyectos que teníamos. Y yo me vi así y dije, ¿pero acaso parte de la cuestión no es tener siempre proyectos, sea en pareja o sea, como vos decís, personales, ¿no? O sea, tener un proyecto, tener una actividad que nos mantenga, ¿no? Y que nos genere a su vez una expectativa. Y tiene que ver también con esto que vos decís, ¿no? Cuando enfrentamos el retiro, por ejemplo, cuando llegamos a la edad y a los años de trabajo como para pensar en jubilarnos, pero digamos, pensar también en un montón de cosas que pueden venir después y tener proyectos me parece que es parte de Los japoneses tienen una palabra que me encanta, que es ikigai. Ikigai en japonés significa propósito de vida. Entonces yo creo que uno cuando se levanta en las mañanas tiene que tener un propósito de vida. Que eso me hace pensar, por ejemplo, en las personas que están en situación de calle, situación de abandono, desarraigo familiar, y consumo problemático de sustancias, que yo muchas veces he dicho con crueldad, ¿y si no se drogan, qué hacen? La droga los hizo caer en esa situación, pero después para evadirse de esa realidad muchas veces está el refugio de la droga. Y entonces las personas, creo que todos tenemos que tener un propósito de vida, así que yo lo voy a evaluar. Bueno, vos has acumulado mucho conocimiento con el tema del trabajo en INAU, con el tema del trabajo en el MIDES, con el tema de que también tiene que ver con las personas en situación de calle, con los adolescentes vulnerables, con los que no tienen herramientas, digamos, de otro tipo. Tal vez por ahí también pueda venir algún otro proyecto. Puede ser aprovechando, por ahí. digamos, Sí, todo ese conocimiento. Hay un acumulado de
conocimiento y estudio en políticas sociales que van desde las adicciones hasta la discapacidad, la violencia basada en género, todo lo que estamos hablando que aprendimos en INAU, son 40 años, casi 41 en la función pública, en gestión de recursos humanos, así que bueno, por ahí canalizamos por alguno de esos lados. ¿Qué quedó? ¿Te vas, cerraste gestión? ¿Qué quedó en el debe? ¿Qué te hubiera gustado concretar, hacer? ¿No se pudo? ¿No alcanzó el tiempo? Poder fortalecer en cuanto a cantidad los recursos humanos de Maldonado, porque creo que el instituto no fue consciente de que Maldonado, desde el censo anterior a hoy, creció un 24% en cuanto a su población. Y la nómina de funcionarios de INAU no creció un 24%. Y sin embargo el trabajo sí aumentó, porque a mayor cantidad de gente viviendo en el departamento, mayor cantidad de situaciones que se dan que involucran a niños, niñas y adolescentes. Ingresó personal, pero no es suficiente. Ahí tenemos un debe y una preocupación, porque INAU trabaja, a diferencia de otros organismos públicos que solamente tienen atención al público en un horario determinado, INAU trabaja las 24 horas. De noche hay educadoras en los hogares donde hay bebitos, que le cambian los pañales, que si se siente mal llaman a la emergencia, que si hay que llevarlo al hospital lo llevan, y mientras no llega el servicio de acompañante, se quedan, como haríamos cualquiera de nosotros con nuestros hijos. Hay trabajadoras, educadoras, que han tenido que atender a un adolescente, por ejemplo, que ha tenido un intento de autoeliminación. Entonces, ¿por qué cuento estos casos? Porque creo que un debe es el cuidado al cuidador. ¿Quién cuida al que cuida? Y un debe, que bueno, nos quedó en el tintero, es poder brindar a los trabajadores, a las trabajadoras de INAU, una atención en cuanto a su salud mental, por la alta tensión, por el alto estrés que tiene ese trabajo. Creo que ahí hay un debe importante que en este tiempo no lo pudimos materializar en cuanto a la atención de los trabajadores, y me parece vital cuidar al que cuida. Claro, porque ahí tenés que darle contención para que esas personas estén con cabeza sana, puedan afrontar, digamos, toda esa problemática para contener a los chicos, pero además también estamos hablando de personas que después tienen su vida, sus propios problemas, sus hijos, sus esposos, sus compañeros, sus padres, todas las cuestiones que nos pasan a todos a nivel familiar, que también tienen que lidiar con esas otras cosas, ¿no? Maldonado creo que se ha caracterizado, vos me dirás, pero yo no lo recuerdo, con tener, digamos, o no tener, en todo caso, situaciones problemáticas entre los que cuidan y los cuidados, ¿no? A esto me refiero. Desgraciadamente ha habido situaciones en otras partes del país, muchas de ellas en Montevideo, donde bueno, también los menores a cargo de INAU han sufrido algún tipo de abuso por aquellos que debían cuidarlos y resguardarlos, de todo tipo. Tal vez por eso que vos decís, que no hay, digamos, apoyo o por otras circunstancias. Pero en ese caso, en el departamento de Maldonado, digamos, en ese sentido ha funcionado siempre distinto. Por lo menos en estos 3 años que tuve el honor de estar en la dirección departamental, nunca pasó nada que implique algo grave entre alguien que cuida y el que es cuidado. Sí, como tú muy bien decías, a nivel país muchas veces nos hemos enterado de incendios en los hogares en Montevideo, que queman los colchones. Hemos tenido conflictos naturales entre los propios adolescentes, peleas normales, como a veces pasa en la puerta de un liceo de la UTU o en una cancha de fútbol, con gente que no tiene nada que ver. De los cuidadores, claro, ¿no? De los adultos, tratando mal, abusando, o necesariamente no tratando mal o abusando, pero generando también un tipo de dinámica con los cuidados, aquellos que tienen a su cuidado, que no es la que se debería, ¿no? Tal vez teniendo relaciones interpersonales que van más allá de... Porque es un límite y cuando tuvimos, ¿no?, alguna situación de aparente maltrato entre un educador y un niño o una niña o un adolescente, se lo ha separado el trato directo, se lo pasa a otra área de trabajo, comienza una investigación de urgencia y en muchos casos han llegado sumarios. Porque esas cosas suceden. ¿Eso hubo muchos casos en estos 3 años? No muchos, algún caso muy aislado, sí, por suerte. ¿Y han llegado a una resolución, digamos,
favorable a las partes todas, digamos, en cuanto a la relativamente, tuvimos algún funcionario sancionado duramente y alguno que hecha la investigación se comprobó que no había nada para sancionar. Pero se actúa con ecuanimidad, con justicia, haciendo la investigación con la seriedad que corresponde en esos casos. ¿Te comunicaron las nuevas autoridades nacionales de INAU quién queda en la dirección que vos estás dejando ahora? No tuvimos oportunidad de tener un diálogo frontal, solo un leve intercambio por correo electrónico con las actuales autoridades. El viernes próximo pasado, donde terminaba la prórroga de 90 días que la Oficina Nacional del Servicio Civil nos da a los funcionarios que estamos en comisión para seguir en el que estamos en destino, ahí tomamos conocimiento de que el directorio había resuelto lo que se llama un cometimiento de despacho, que es encargar la dirección departamental de INAU a una de mis compañeras que es parte del equipo, que era la número 2 jerárquicamente, que en principio estaría de manera transitoria, pero puede ser que a lo mejor después del directorio resuelva dejarla definitivamente en el cargo. Bien. Y contame, siempre después de estos periodos de gestión, uno hace los balances y se lleva, siempre hay algo que destaca por lo mejor o lo que más nos llenó el alma o lo que más nos gustó, y aquella situación que queremos olvidar, ¿no? Que tuvimos que atravesar y que nos pareció, bueno, lo más difícil, bueno, ¿qué fue lo mejor y lo más duro? Lo mejor fue descubrir el profesionalismo y el humanismo de la gente que trabaja en la primera línea de fuego, le llamo yo, en el contacto directo con el bebé, con la niña, con el adolescente. Es verdaderamente heroico, creo que no exagero con la palabra, cuando una trabajadora, una educadora, ha tenido, mirá qué fuerte lo que voy a decir, que bajar de un árbol a una chiquilina que se quería suicidar, u otra que se cortó los brazos en un intento de autoeliminación. Hay profesionalismo, pero hay humanismo en esa trabajadora, que la lleva y la acompaña al médico y se queda, porque no tiene familia esa adolescente. Entonces, descubrí el humanismo de una cantidad de trabajadoras que es realmente conmovedor. Y de descartar el mal comportamiento, que no es ajeno a nuestra sociedad a veces, entre un compañero de trabajo y una compañera de trabajo, donde se dieron situaciones como muchas veces sabemos que suceden en cualquier ámbito, por ejemplo, de acoso laboral entre pares o de acoso sexual incluso, ¿no? Eso, pero ¿Y ahí te tocó mediar en ese conflicto de funcionarios? Me tocó hacer las investigaciones correspondientes, las sanciones que se ajustan a derecho y bueno, esas situaciones hay que enfrentarlas, ¿no? ¿Cuánto contacto directo tenías con los chicos? Tuve la consecuente actitud de delegar funciones. Entonces, bajo mi dirección hay otros directores, están los directores de los centros, y con mucho de la gurizada que está en INAU, cuando iba a los hogares, que nosotros le llamamos CAF, porque son Centros de Atención y Fortalecimiento Familiar, venían, me abrazaban, a veces hacían una pizza y me llamaban por teléfono y me decían: director, mirá que hicimos una pizza en el hogar de las niñas, y muchas veces fui a comer esas pizzas con ellas o a buscarlas. Ahora si te invitan, ¿vas a seguir yendo? Me encantaría. Y recuerdo una nena que se fue hace como 2 años en adopción, chiquita, 4 años, que me veía y venía y se venía a UPA, que cuando se fue en adopción mis compañeras me decían: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué iba a hacer? Estar feliz, porque sé que hoy está en Montevideo. ¿Fue y bien? está, ¿Le fue sí, bien? Divina. A todos nosotros nos daban ganas de adoptarla. Eduardo, gracias por haber venido a compartir esta entrevista con nosotros. Esperaremos a ver qué proyectos te deparan. Que Ikigai alcanzó. No, les agradezco yo este contacto, a los cámaras que también los conozco desde hace muchísimos años. Ustedes han sido compañeros de ruta en 20 años, porque los 17 años que estuve en el MIDES y estos 3 acá en INAU, con muchos de ustedes hemos tenido más que un vínculo profesional y laboral,
humano. Yo con muchos de tus compañeros de Bueno, trabajo... tenemos un grupo de WhatsApp aparte, claro, que no se va a desarmar y que podemos seguir por ahí en contacto. Me encuentro con tus colegas, contigo, nos damos un abrazo y un beso porque ya dejó de ser una relación solamente laboral. Les agradezco la invitación y les agradezco el acompañamiento de todos estos años. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. La invitación es para el próximo miércoles, como siempre, a través de la pantalla de Canal 2. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Este programa fue una presentación Ulbrica Pinturas, Enjoy Punta del Este, UTE, transformando con energía nuestro país.